Dios le bendiga a todos en esta noche de viernes 20 de marzo de 2020. Aquí desde nuestro hogar estamos transmitiendo este culto de predicación de la palabra, de compartir, tener un espacio en toda esta tragedia que está sacudiendo al mundo y a las naciones. Y queremos desde aquí pues a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra congregación del Noroeste de Miami, desde aquí la ciudad de Miami, estamos entrando ahora mismo en directo en este Facebook, en el cual vamos a estar a través de los medios ministrando al pueblo del Señor en esta hora. Voy a pedir a mi esposa que nos dirija en oración. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Gracias, en estos Padre. momentos, Dios mío, venimos a ti en el nombre que es sobre todo Gracias, nombre, Padre. en el cual toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que tú eres el Señor, Dios Sí, mío. Señor Jesús. No hay nada en este mundo, Padre, que pueda, Dios mío, impedir que tú hagas lo que tú quieres hacer. Padre Celestial, Sí, Padre. tú, Dios mío, tienes bajo control todas las cosas, Dios mío. Sí, Señor. Y tú vas a actuar al momento que tú creas conveniente, Padre Celestial. Lo que mejor, Dios mío, sea para tu pueblo y para cada una de nuestras vidas, Señor de gloria, aquí en esta tierra. Tú como Padre, Dios mío, siempre Sí, has Señor. preparado lo mejor para tus hijos. Dios Bendice mío, tu por pueblo. eso estamos confiados en ti, Padre Protege a tu Celestial, pueblo, Padre. que tú, Dios mío, harás conforme a tu amor, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento. Dios mío, aún el nuestro, Padre, no podemos entenderlo, Dios mío, pero sabemos que tú nos amas. Podemos sentirte en nuestros corazones. Podemos sentirte, Dios mío, como tú guías nuestra vida. Podemos sentir, Dios Gracias, mío, Señor. como tú nos conduces, Padre Celestial, y cada día, Señor, llenas nuestra vida de tu presencia. Te podemos sentir, Dios mío, aunque no te vemos, sí te sentimos, Dios mío, sí sabemos que tú estás. Sí sabemos que tú estás con nosotros, Padre amado. Dios mío, mira esta situación a Gracias, nivel mundial, Padre. Mira todas las naciones que están siendo sacudidas, Dios mío, por esta plaga, Padre Sí, Celestial. Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, Dios mío, que un gran número, Padre, pueda reconocerte, Dios mío, pueda ser salvo de esta perversa generación, Dios mío, en la cual vivimos, Padre Celestial. Dios mío de la gloria, que esto sirva, Dios mío, para que muchos sean alcanzados, Dios mío, para la gloria y la honra de tu Gracias, nombre. Señor Jesús. Bendice, Dios mío, la iglesia del Noroeste. Bendice a cada hermano que en este momento, Dios mío, está sintonizando, Dios mío, estos medios, Padre Sí, amado. Señor. Aquí en Miami y en el mundo entero, Padre amado. Gracias, Señor, porque a través de estos medios podemos llegar hasta los más extremos de la tierra. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos sabiendo que es las mejores que podemos estar. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, gloria al nombre del Señor, estamos saludando a la audiencia de Betel Televisión. Creo que estamos en directo ahora con ellos. Y queremos por este medio saludar el esfuerzo de este medio de comunicación del Movimiento Misionero Mundial, que se pone al alcance no solamente de nuestras iglesias, sino a través del mundo entero para alcanzar la redondez de la tierra. Entonces, por lo tanto, Betel, gracias por el esfuerzo, gracias por venir a nuestro hogar, gracias por honrarnos y darnos esta oportunidad de compartir junto a la congregación del Noroeste de Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, de compartir este tiempo en la presencia de Dios. Quisiera que en esta hora leer dos versículos, o los tres primeros versículos del Salmo 57, verso 1 al 3. La pastora va a leerlo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti he confiado. Porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo,
al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Quiero llevarle la atención a este versículo 1, donde dice: ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí. Miren bien, repiten 2 veces misericordia, la misericordia de Dios. Dice: porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Quiero decirle que hace 2 días vino a mi corazón, y lo compartí ayer con los hermanos de la iglesia y aquí por estos medios. Compartí ayer el primer mensaje o la primera meditación que hemos tenido. Y les dije ayer que quería hoy tratar bajo el tema propaganda o fe. Hace 2 días vino a mi corazón esta palabra y me inquietaron. Esta mañana salí a un supermercado a hacer algunas compras, y alguien que estaba detrás de mí en la fila hablaba con otra persona en alta voz y en inglés, y dijo: Aleluya, don't touch my people, says the Lord. Dicho en español: aleluya, no toques a mi pueblo, dice el Señor. Cuando yo oí esa palabra, no dudé en ningún momento en la fe de mi hermano afroamericano que estaba detrás y que estaba compartiendo con alguien de la fila, seguramente conocido de él. Pero volvió otra vez a mi corazón: ¿es esto fe o propaganda? Y quiero explicarme, sin juzgar la fe de mi hermano. Creo que lo dijo de todo corazón. Y no puedo dudar de que verdaderamente la fe es la que mueve las montañas, como nosotros sabemos. Todos los hijos y las hijas de Dios conocemos, y conocemos conforme a las Escrituras que nuestro Dios es grande y que nuestro Dios es poderoso, que nos cuida y que nos cuidará siempre y nos guardará siempre. Y esto lo confesamos por 2 razones principales. Número 1, porque hemos aprendido a definirlo por lo que Él mismo declara de Él. ¿Por qué decimos que Dios es grande, de que Dios es misericordioso? Porque precisamente Él mismo lo declara en su escritura, se define. Y en esto consiste la fe bíblica. La fe bíblica consiste en que declaramos una fe en Dios, pero conforme a lo que la Biblia revela. Por eso se dice fe bíblica, porque es la revelación que Dios nos da de su persona. Segundo, confesamos la fe en Dios porque tenemos los hechos. Como cristianos tenemos experiencias que hemos tenido con nuestro Dios, experiencias indudables, experiencias que nos han marcado la vida, experiencias que nos han mostrado de que Dios está en nuestro presente, que Dios no se esconde de nosotros, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él ha actuado no de forma caprichosa o que no la entendiéramos, sino conforme a su propia palabra, y nos ha mostrado así día a día su misericordia. El punto que me preocupa, amados hermanos, es que podemos usar versículos de la Biblia no como una declaración de fe, sino como una propaganda religiosa. Y eso me da mucha preocupación, porque la fe mueve montañas, pero cuando es propaganda religiosa se tornará en una fuente de confusión y hasta de reproche al pueblo de Dios. Esto es muy importante y quiero explicarle en qué consiste propaganda. ¿Por qué no podemos confundir la fe con la propaganda? La propaganda es la encargada de transmitir un mensaje, doctrinas, opiniones, ideas, para persuadir o convencer a las personas en torno a un tema o un asunto, para concientizar, se dice,
o sensibilizar respecto a ese tema o a ese asunto que se quiere sensibilizar a la gente. No confundamos la propaganda con la publicidad. La publicidad sirve para vender un producto, para hacer lo necesario a nuestra compra, pero no es una decisión moral. La propaganda no busca transmitir la verdad sobre un asunto, sino más bien persuadir a su público, a la opinión pública. Su objetivo final es inclinar la opinión, incidir en los valores de la población, de allí que tenga un valor moral. Es decir, la publicidad no es moral, la propaganda es moral. La publicidad le está dando los méritos de algún producto para que usted lo compre. La propaganda no es comprar algo, es creer algo. Y en la propaganda no tiene por función principal la verdad sobre un asunto, sino estructurar el pensamiento de la gente conforme a ese pensamiento, esa ideología que se presenta. Quiero presentarle claramente en esta hora que todos los regímenes totalitarios, tanto de derecha como de izquierdas, todos los regímenes totalitarios han usado y usan mucho la propaganda. Al día de hoy, viernes 20 de marzo, nadie duda. ¿Quién duda que el coronavirus es un virus que mata? Al día de hoy nadie pone en tela de juicio que estamos frente a una pandemia mundial, que no respeta el nivel de vida de nadie, que no avanza si está en un país con ciencia avanzada, medios sanitarios avanzados y tecnologías avanzadas. Todos los países están sufriendo de este terrible azote que es el coronavirus o el COVID-19. Y hago la pregunta, si mata en países desarrollados que tienen buenos sistemas de sanidad, que tienen sistemas de hospitalización, que tienen grandes especialistas, que tienen grandes medios económicos de proveer medicina, amén, que pueden aliviar a la gente del dolor o de la enfermedad que los aqueja. ¿Se imagina usted lo que va a producir este coronavirus en países sin ningún sistema sanitario, ni con centros hospitalarios dignos de ese nombre? Seguramente, hermano, va a ser un estrago, si está haciendo estragos en lugares como los propios Estados Unidos, como en Europa, en Italia, en España, en el mundo entero, en países desarrollados con alto nivel económico. ¿Qué será cuando entre en los lugares donde no haya ni siquiera un paracetamol para aliviar el dolor que produce? Entonces, quiero entrar en este punto porque me preocupa mucho fe y propaganda. Cuidado con no hacer de la fe una propaganda religiosa. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la propaganda no es un remedio. La propaganda no tiene la solución. La propaganda no sana al enfermo. Por ejemplo, China pensó que la manera mejor de tratar el coronavirus era ocultar los datos, retener al máximo el tiempo de que se supiera que ya la epidemia estaba avanzada. Entonces, gloria al Señor, anunciaron cuando ya se supo a nivel mundial y se vieron por las televisiones hombres y mujeres transitando por la calle y cayendo muertos al piso. Entonces ahí anunciaron espectacularmente la construcción de un hospital en 7 días y lo hicieron. Y decían que ese hospital tenía capacidad para 2,000 enfermos. Pero ¿qué sucedió? Que al primer día de la apertura del hospital, las camas se hicieron pocas. Ahí estamos frente a lo que se llama propaganda. Es propagar que mi ideal, que mi país, que mi poder, que mi ideología, que todo lo que yo pienso es bueno.
Y una de las cosas que tiene este virus es que desmantela la soberbia de los hombres, desmantela la soberbia de las naciones, saca por el piso a aquellos que tratan de hacer propaganda cuando, gloria al nombre del Señor, estamos bregando con algo muy importante. Entonces China optó por la propaganda. El médico chino que dio la alerta, lo silenciaron y murió, creo que apenas con 36 años de edad, infectado por el coronavirus. Lo que más afecta al coronavirus es que los médicos que te van a tratar, si están infectados, si están que no pueden asistirte médicamente, automáticamente estamos frente a un sistema sanitario colapsado. Y eso inquieta mucho, amados hermanos. Quiero hablarle un poquito más sobre este punto, lo que es propaganda, y que no caigamos en una fe religiosa o una propaganda religiosa. Y vamos a definir la fe en Cristo Jesús. Mire, hermano, el primer ministro de Inglaterra, el populista Boris Johnson, dijo que el coronavirus no tendría ningún impacto en el país. ¿Sabe por qué? Porque habían dado ese gran paso a la independencia de Europa, al Brexit, han salido de Europa y creían ya que el coronavirus sería un problema de los que quedaron en la Unión Europea. Al día de hoy, optó por la propaganda y al día de hoy se ha visto obligado a cerrar los colegios, se ha visto obligado a cerrar los bares, se ha visto obligado a cerrar los restaurantes, se ha visto obligado a cerrar los gimnasios y no descarta el toque de queda porque ha superado a Italia en el porcentaje de mortandad por el coronavirus. Estoy hablando del porcentaje no del número de muertos, sino que en el primer día que Italia empezó, Inglaterra hoy está superando el porcentaje de mortandad. El presidente del gobierno español, cuando vio que el coronavirus se estaba cebando en Italia, que estaba matando vidas, dijo que el sistema sanitario español era uno de los mejores de Europa, diciendo: el coronavirus aquí no va a hacer nada. El coronavirus en España no va a tener ninguna posibilidad, y si la tiene será ínfima. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario de alto nivel, de alto rendimiento. ¿Sabe qué? Hoy España es el tercer país en el ranking mundial después de China y de Italia con más casos de contagio y desgraciadamente un número cada vez más alto de muertos. ¿Esto qué es? Propaganda. Propaganda de su gobierno que permitió que el 8 de marzo una marcha en Madrid ha tenido unos resultados catastróficos para el país y para la extensión del virus. La propaganda es eso. La propaganda no habla a la verdad. La propaganda no busca el bienestar de la gente. Quiere influenciar moralmente una idea con la gente. Entonces, por lo tanto, entra en un estado de negación y no están reconociendo de que han puesto en peligro la vida de millones de personas. Entonces, gloria a Dios, podríamos seguir en esta hora con muchos otros países y esta no es la meta de esta charla que estamos teniendo o esta ministración. Amén. Pero hay algo sorprendente. Fíjese la diferencia. Hoy le preguntaron a la persona que lleva a España, que comunica los comunicados oficiales en España con respecto a los contagios y a las muertes. Y le hicieron una pregunta a los periódicos. Le dijeron: ¿puede usted decirnos por qué en Alemania hay menos muertes que en España? ¿Sabe lo que dijo? No sabemos por qué. Pues ¿sabe lo que yo le digo? Sí se sabe por qué. Cuando Angela Merkel, que es la canciller alemana, amén, hija de pastor luterano, ella fue estudiante de física en la Universidad de Leipzig, en la que se doctoró en el 1986 con una tesis química cuántica, sobre la química cuántica,
y que se graduó con honores, cuando supo lo del coronavirus de China, no miró como política la epidemia, sino que la miró con sus ojos de científico. La miró, gloria al Señor, y empezó a hacer acopio de medios para que los alemanes, cuando viniera el coronavirus, pudieran tener los remedios al alcance. Y que a pesar del contagio que tiene tantas muertes de coronavirus, en Alemania no produjera un estrago. Alemania está con la contaminación igual que todos los países, pero el número de muertes es inferior. ¿Por qué? Porque alguien se olvidó de la propaganda y miró al pueblo, miró a su nación como algo a proteger, miró a sus habitantes, a sus compatriotas como gente a la que hay que proteger. Y los pastores tenemos que mirar cómo proteger a nuestros rebaños. Jesucristo dijo que el pastor pone su vida por el rebaño. Hay pastores que no tienen conciencia de rebaños, que miran el rebaño como una entrada, un ingreso económico, y que es capaz de enviarlo a congregarse, no teniendo en cuenta que pueden ser contagiados en la misma congregación. Por eso el Movimiento Misionero Mundial hemos tomado una decisión firme, una decisión sabia, una decisión de fe, una decisión de amor cristiano, de no permitir que el contagio se meta en medio de nuestros hermanos a través del culto. No, hermano, no es que no tengamos fe. El que le diga a usted que este culto por medio de comunicación es una falta de fe, miente. Porque esto es respeto a mis hermanos, respeto al rebaño, respeto a la palabra de Dios. No estamos haciendo propaganda religiosa, estamos frente a una verdad que nadie puede ocultar, que los propios gobiernos no pueden dejar de reconocer que están pasando. Y como pastores del pueblo de Dios y como hijos de Dios y como hombres a los cuales se nos ha encargado el rebaño, ¿cómo vamos a estar nosotros poniendo en peligro a nuestros hermanos? A mí me falta mi iglesia, me falta mi congregación, me falta ir a ese lugar donde yo adoro. Pero yo tengo una responsabilidad, y es que todos mis hermanos puedan, después que suceda todo esto, salir adelante y que ninguno de ellos tenga que perecer por una propaganda religiosa, una posición de decir yo tengo fe en Dios. No, hermano, eso es propaganda. La fe en Dios es sensatez, la fe en Dios es inteligente, la fe en Dios supera a la nación, a la razón, pero no es contraria al razonamiento. Tenemos que tener las ideas bien claras ahora. Estoy preocupado por aquellos que están bajo una propaganda religiosa y no están predicando la fe en Cristo, no están predicando la fe bíblica. ¿Qué hizo Moisés, gloria al Señor, cuando llegó a Mara y que las aguas estaban amargas y que podían matar al pueblo cuando la bebiera? ¿Qué hizo Moisés? Dijo, no, bébanla que no va a pasar nada. Aquí en este país, en Estados Unidos, hay una secta que dicen que toman al pie de la letra esas palabras de Cristo, que si cogerán serpientes y no les morderá, o si les muerde no van a morir. ¿Sabe lo que le pasó al pastor de esa secta? Se murió inyectado por el veneno de una serpiente de cascabel. Tenemos que ser hombres que tienen un razonamiento correcto, que tienen un conocimiento profundo de la fe. Hombres que no se asustan frente a lo que sufre el mundo, gloria al Señor, o sufrimos bajo la fe. Mire, hermano, alguien ha dicho que esta crisis tiene dos cosas. El miedo es malo para la economía, porque cuando hay miedo la economía baja, la economía se cae, la economía se hunde. Pero cuando hay una epidemia, el miedo es positivo porque nos cuidamos. Esta mañana pasé por una farmacia a comprar unas cosas y entonces, gloria al Señor, vi una nota que decía hay que mantener la distancia social. ¿Cuál es la distancia social? Lo miré, 6 pies o 2 metros para los que tenemos sistema métrico.
Entonces estamos cambiando nuestras formas de caminar, estamos cambiando nuestra forma de tomar fila. ¿Por qué? Porque eso es razonable, porque eso puede detener un contagio. Es un amor al prójimo. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que ser un pueblo que sabemos vivir con altura de mente y con altura de fe. Mire, hermano, la propaganda, ya usted lo ha visto, de los gobernantes, no logran resolver las pandemias. Esta pandemia no se va a ir con propaganda. Esta pandemia se va a ir cuando Dios ponga su mano. Entonces, mire, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos cuando proclamamos la fe en no usarla como una propaganda. Moisés compuso el Salmo 91 y fue el primero en hablar en la sombra del Omnipotente. La pastora va a leernos el Salmo 91, verso 1, y escucha atentamente esa palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Es el primero, Moisés, que viene a decir, y cuando les he dicho que la fe tiene dos elementos, tiene un elemento escritural que es la Biblia, tiene un elemento de la experiencia, que es lo que nosotros vivimos con lo que Dios nos permite y nos da sentir o vivir o experimentar en nuestra vida cristiana. Entonces, él fue el primero que definió en el Salmo 91, es el Salmo de Moisés, y Moisés dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Está frente no solamente a una revelación del Dios de la Biblia, sino que está hablando de 40 años de experiencia, 40 años viendo la nube de Dios sobre el pueblo y protegerlo. Entonces está hablando de la sombra, y la sombra en la Biblia, amén, gloria al Señor, es el resultado de interponer algo entre un objeto y una fuente de luz. Y entonces, por lo tanto, la sombra se asocia con la protección, el refresco y la transitoriedad, lo que es transitorio. Entonces, en el hebraísmo, que se considera la sombra como protección que nos mantiene seguros cuando enfrentamos el daño o el peligro. Moisés se está refiriendo a 40 años de experiencia. Mi esposa y yo tenemos 46 años de experiencia con este Dios y hemos visto cómo Dios ha obrado. Decía el salmista: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por la mañana declaramos: la misericordia de Dios estará conmigo. Y yo te digo en esta hora, la misericordia de Dios está sobre tu vida. Y cuando llega la noche, la experiencia me dice: y tu fidelidad. He experimentado el día, he experimentado las cosas que han ido en el día. Y cuando llego a la noche, el Hijo de Dios, la hija de Dios, resume, hace balance y dice: Dios me ha sido fiel. Esa es mi ganancia, esa es mi riqueza, ese es mi amparo. Entonces, gloria al nombre del Señor. Moisés no estaba hablando de algo ficticio, de una propaganda religiosa. Estaba hablando de una constatación de algo real, algo tangible. 40 años, una nube que no se apartaba. No importara que viniera el viento del desierto, no importara que viniera el viento de las montañas, no importaran las tormentas, la nube de Dios quedaba, la nube protegía. Y hermanos y hermanas, esa nube de Dios, esa protección de Dios no quedó allá con Moisés solamente, sino también está con nosotros ahora. Gracias, Señor. Entonces, gloria al Señor, por milenios el pueblo judío ha sido milagrosamente protegido del exterminio. Los alemanes no pudieron, antes que ellos vinieron los persas. ¿Cuántas cosas se han hecho en contra del pueblo judío? Sin embargo, es un pueblo que se anuncia ahora que es probable que ya tengan la vacuna en contra de este mal que está sacudiendo y que está hiriendo a las naciones. Entonces, gloria al Señor, viene David en ese Salmo 57:1. David fue
un joven prematuro. En Israel, cuando llegaba usted a los 20 años, era considerado como varón de guerra, aunque no hubiera ido a una pelea. David, cuando tenía apenas 17 años, entró en el campamento de Israel y encontró a aquel gigante de casi 3 metros de alto, Goliat, que desafiaba al pueblo de Israel, que insultaba al pueblo de Israel. Y nadie tuvo fe para atacarse a aquel gigante, a aquel problema. Y David, que todavía le faltaban 3 años para ser declarado varón de guerra, se enfrentó al gigante. ¿Sabe por qué? Porque Dios le puso una unción sobre él. Amén. Dios puso su poder sobre él. Dios puso su presencia sobre él. Y entonces, gloria al nombre del Señor, 3 años antes que le tocara el turno de ser hombre de guerra, va, gloria al Señor, a darle una de las derrotas más grandes al campo de los filisteos. Pero fíjese una cosa, hermano, que este hombre ungido, David, este hombre que había visto tantas veces a Dios obrar en su vida, que había luchado tantas veces y había sentido y decía: tú preparas mis manos para la batalla, tú me haces entensar el arco de bronce. Este David, antes de llegar al trono de Israel, estuvo 20 años siendo perseguido por el rey Saúl. Y él, en este Salmo 57, en plena persecución, el hombre ungido, el hombre de los salmos, el hombre de las victorias, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Él es un hombre que va a usar el mismo hebraísmo, la misma palabra de sombra. Pastora, por favor, léame el Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, protección divina. El Salmos 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aleluya. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y el Salmo 63, verso 7, por favor. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esto no es propaganda, esto es experiencia, esto es fe activa, esto es conocer a Dios como tenemos que conocerlo cada uno de nosotros. Este hombre, después de 20 años de persecuciones, declara gloria al nombre del Señor. Y si sumamos las declaraciones de todos estos salmos, amén, si sumamos esas declaraciones en cuanto a su relación con la sombra de Dios, nos revela esa sombra bajo 4 efectos poderosos. Amén. Escondedero. 2, amparo. 3, socorro. 4, regocijo. 2 veces el salmista David se dirige a Dios en el Salmo 57:1 y le dice 2 veces en este Salmo 57:1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Amén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es un atributo moral de Dios. Dios tiene 2 clases de atributos, amados hermanos. Unos atributos morales y unos atributos naturales. Él es omnisciente, eso es un atributo natural de Dios, es lo que es en su naturaleza. Él es omnipotente, es todo el poder, eso es otro atributo natural de Dios. Pero Dios es misericordioso. Eso es un atributo de cómo Dios usa ese atributo natural, su naturaleza divina, cómo la usa moralmente. Dios es misericordioso y clemente. Amén. Dios es justo. Dios ama. Aleluya. Todo eso es el atributo moral de Dios, de cómo Dios usa. ¿Y a quién se dirige David? Le dice: Señor, tú eres misericordioso. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no puedes dejar de ser misericordioso porque esa es tu naturaleza moral.
Mire, cuando hubieron dos ciegos que siguieron y rogaron a Jesús por misericordia. Por favor, pastora, léame Mateo 9, 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mire bien y atienda bien esto, hermano, amados hermanos, gloria al Señor. Estos dos ciegos no se dirigieron al poder del Señor, se dirigieron a la misericordia de Él. Eso es muy importante que usted lo entienda. Amén. No fueron al atributo natural de Dios, que es el poder, sino al atributo moral del Señor, que es misericordia. Y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Jesús no puede dejar de tener misericordia, porque si dejara de tener misericordia, dejaría de ser lo que es. Dios no puede dejar de ser misericordioso, porque dejaría de ser Dios. Entonces, cuando se activa, cuando se acerca el hombre a la naturaleza moral de Dios, le dice: Dios, ten misericordia de mí. David lo repite 2 veces: ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí. Entonces es que Dios desata su poder. Después que le pidieron por la misericordia, dice la palabra, les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿No es grande nuestro Dios, amados? Amén. No es grande, gloria al Señor. No es bueno, aleluya, reconocer su misericordia, gloria al nombre del Señor, aleluya. Primero tenemos que ir a ese atributo moral de Dios, para que luego el atributo natural de Dios, el poder de Dios, la presencia poderosa de Dios pueda tocar la enfermedad. Amén. Rogaron que los sanara por medio de su misericordia, y los tocó, y el poder de Él los tocó y les devolvió la vista, o les dio la vista. La mujer cananea que tenía a su hija atormentada por un demonio, clamó por misericordia. Por favor, pastora, léame Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Se puede usted imaginar esa madre saliendo de su hogar sabiendo que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio? Habría llevado a su hija a cuanto curandero, habría llevado a su hija a cuanto brujo habría, le habría dado cual sabe uno, brebajes mágicos, y cuántas cosas no habría hecho, cuántas ofrendas no habría dado. Pero entonces, mientras ella está en su hogar, alguien le hace llegar la noticia que Jesús estaba de camino. Y entonces, cuando ella llega, sin ser una mujer que conociera la palabra, que conociera, que como nosotros que conocemos y podemos citar un verso de la Biblia, ella no sabe un solo verso de la Biblia. Ella no conoce ni siquiera, gloria al Señor, en su experiencia no conoce al Dios de la Biblia. Pero cuando llega hasta Jesús, dice: Señor, hijo de David, aleluya. Se equivoca y Jesús la rectifica, porque ella está pidiendo que Jesús la sane, siendo el hijo de David, y el hijo de David viene para el pueblo de Israel, es el Mesías del pueblo de Israel. Pero entonces esa mujer que no tenía conocimiento bíblico, óigalo bien, amado hermano, en esta hora, no tenía conocimiento bíblico, le dijo: ten misericordia de mí. Y entonces ahí se fue la conexión con la misericordia de Dios. Amados, en esta noche, queridas ovejas del Northwest de Miami, gloria al Señor, no dudemos de la misericordia de Dios. Queridos hermanos, a nivel de todo Betel Televisión, donde quiera, y los que están por Facebook, la misericordia de Dios está ahora tocándonos de una manera especial. Está la sombra del Altísimo sobre nosotros. Entonces, gloria al Señor, le rogó al Señor que tuviera misericordia de ella. Y cuando el Señor dijo la palabra, ese demonio salió. Ve, le dijo a la mamá. Y cuando llegó a la casa, vio las huellas, tuvo evidencia de que había habido una
estaba todo, cuando yo leí, estudié bien este evento en el Evangelio, habían huellas de que había habido una lucha en ese cuarto de esa muchacha, pero la muchacha estaba limpia, estaba libre, la misericordia de Dios intervino. Ahora déjenme que para concluir este tema, amados hermanos, le voy a hablar de la cuarentena de la fe. Cuando David proclama: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mire, hermano, gloria al nombre del Señor. Por eso le estaba diciendo en esta hora: propaganda o fe religiosa. Amén. Hasta que pasen los quebrantos. Literalmente David está diciendo: hasta que los quebrantos crucen, hasta que la mano del quebranto no me pueda alcanzar, hasta que se produzca la transferencia, hasta que venga el tiempo de la revocación del quebranto, hasta que crucen el espacio invisible e invencible de la sombra de Dios. Hasta que la mano de los quebrantos múltiples pasen de lo que la mano de Dios protege. Estamos protegidos por Dios. No hay mano que pueda más que la mano del Señor Todopoderoso. No hay mano más grande que la mano de nuestro Dios, amados hermanos. Hasta que los quebrantos sean transferidos a otra cuenta o a otro lugar. Es lo que está diciendo David. Hasta que los quebrantos sean revocados. No clama para que no se produjera. No oró para que los quebrantos desaparecieran inmediatamente. Ni siquiera pidió, gloria a Dios, que fueran cortos. Dijo: hasta que se cumpla el tiempo de los quebrantos. Es decir, que el tiempo está en las manos del quebranto, el tiempo que quiera durar o el tiempo que tú le permitas durar. El tiempo está en las manos de los quebrantos, pero mi vida no está en el tiempo del quebranto, sino bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si usted entiende esto en esta noche. Señor Jesús. Amén. Se amparó bajo las sombras. Se amparó bajo las alas de Dios hasta que la magnitud, hasta que el poder, hasta que la extensión, hasta que los días de los quebrantos pasaran. Y yo le digo en esta noche: este COVID va a pasar, hermano. Este COVID tiene su tiempo. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces hay un momento que la fe no es combatir en contra de algo, sino en vez de combatir es descansar. Se amparó bajo las alas de Dios hasta que pasaran los quebrantos. No es luchar contra ellos, sino descansar en la sombra de Dios hasta que los quebrantos pasen de largo, acaben sus días. Toda prueba tiene sus días. Toda tormenta tiene sus días. Pero Dios no tiene ni principio ni fin de días. Gracias. Y los que hacemos la voluntad de Dios, también nuestros días están dentro del cómputo de los días de Dios. Hay veces que hay que luchar firmemente por la fe. Otras veces la fe consiste en descansar hasta que pase el ángel de la muerte. Mire lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 12 al 13. Pastora, por favor, léalo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiriere
la tierra de Egipto. Entonces en aquella noche vino el quebranto en Egipto. ¿Y qué es lo que había en las puertas de aquellos que habían declarado la fe? Había la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. Y entonces dice que pasó el ángel de la muerte y todos los que estaban detrás de esa puerta fueron protegidos. Amén, gloria al nombre del Señor. David se puso al abrigo de Dios hasta que pasaron los quebrantos y los venció, porque si no, no hubiera escrito el Salmo 51:7. David, amén, gloria al Señor, decidió tener un tiempo de reposo, no pelear en contra de eso, no ir a contracorriente. Hay veces que hay que pelear la batalla, como con Goliat, pero hay veces que hay que meterse en la cuarentena de fe, en la cuarentena de presencia de Dios. Y yo creo que en alguna manera Dios está logrando que cada uno de nosotros sintamos estar en esa cuarentena con nuestro Dios, hablando con Él, moviéndonos en Él, disfrutando de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que, aleluya, este coronavirus está trayendo un despertar en el corazón de muchos hijos de Dios, de que tenemos que descansar bajo la sombra de las alas de Dios. Amén. No te desalientes. Amén. No te desesperes. Toma todas las precauciones necesarias, pero no te desalientes, no bajes brazos. Amén, gloria al Señor. Sobre todo, asegúrate que estás bajo la sombra del Omnipotente, a la sombra de sus alas. Hermanos y amigos, si usted no conoce a Cristo, es el momento ahora de poder levantar una oración. Amén. Hermanos, si usted, gloria al Señor, se siente preocupado, es el tiempo de que descanse bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a orar por todos aquellos que nos piden oración. Vamos a clamar por todo para que podamos, gloria al Señor, salir lo antes posible de esta cuarentena. Pero hermano, que esta cuarentena humana nosotros la usemos una cuarentena de fe en la presencia de Dios. Amén. No sabemos cuánto va a durar esto, pero esperamos bajo la sombra de las alas de Dios. No sabemos cuándo será el tiempo que nos dirán ya, aunque los biólogos están diciendo y que esto va a durar un poquito tiempo más. Amén, gloria al Señor. Esto va a pasar. Saldremos entonces de las sombras de la protección de Dios y miraremos a nuestro enemigo vencido. Veremos al COVID-19, al coronavirus vencido. Pero hermano, vivamos por la fe, vivamos en la sombra del Omnipotente. Vamos a orar, y todos aquellos que están en los medios, amén, gloria al Señor, vamos a tenerlos. No le podemos contestar a uno por uno, pero si su oración, amén, si usted pide la oración y usted, gloria al Señor, nos da allá, gloria a Dios, su petición, le aseguro que vamos a orar por usted. Padre querido, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, hay momentos que hay que atacar, hay que levantarse en fe y derrotar al enemigo con la espada del Espíritu y con la unción del Espíritu Santo. Pero hay veces que tenemos que, como el salmista lo hizo, ponernos en una cuarentena de fe, bajo la sombra de tu misericordia, bajo la sombra de tus alas. Señor, cubrimos a tus hijos y a tus hijas. Señor amado, y a todo aquel que en esta noche decida de corazón venir y cubrirse bajo la sombra de tus alas. En esta hora, Dios mío de la gloria, hasta que pase el tiempo de este quebranto, de este virus, Dios de la gloria, de esta sacudida del planeta, en la cual las mejores naciones, las más ricas, no están siendo, Señor amado, desquitadas de este virus, son atacadas como las más pobres. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, que todo esto sirva para que esperemos bajo la sombra de tus alas. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, hermanos, por habernos dado este tiempo. Gracias, Betel Televisión, por habernos permitido desde nuestro hogar llevar esta buena palabra de Dios hasta los confines, hasta donde Dios quiera llevarlo. Y que todos aquellos que han estado con nosotros en este tiempo hayan sido ministrados
por la presencia de Dios. Dios le bendiga a todos en esta hora. Les saludamos en el amor de Cristo y le deseamos lo mejor. Y lo mejor es, métase en cuarentena bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios de amor. Dios le bendiga. Mi amada esposa y yo nos despedimos de nuestra congregación del Noroeste. Amado, les echamos de menos. Quisiéramos estar con ustedes, pero somos responsables. Amén. No somos propagandistas de la fe. Creemos que la fe tiene una ubicación con la razón también. Dios me los bendiga a todos, toda la audiencia de Betel, en Perú, todos nuestros hermanos y en el mundo entero. Dios les bendiga, les amamos y les saludamos desde Miami, Florida. Amén y amén. Gloria a Dios.